el maestro, el doctor Daniel de los Reyes. Y esta noche vamos a tener una gran noche, un gran honor presentar al doctor Daniel de los Reyes. Somos Tierra de Gloria, hermano Daniel, le damos la bienvenida esta noche y nos ponemos a sus órdenes. Esta noche esperamos que haya más hermanos conectados y estamos a sus órdenes, Pastor Daniel. ¿Cómo se encuentra esta noche? Bienvenido. Gracias, Pastor Sergio. Una bendición estar con ustedes en esta hora para compartir tiempo y compartir la palabra del Señor, que es mi gran privilegio poder hacerlo. Y que, bueno, pues el pastor ha estado con nosotros en varias sesiones de estudio en el seminario en LAT y he tenido la bendición de compartir 2 o 3 materias con él. Y también en esta hora, pues la bendición de poder dirigirme a ustedes, pues es un honor que voy a tratar de hacerlo con el mayor cuidado. Hay una escritura que me bendice mucho en la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, y es en el capítulo 2, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 7, cuando Pablo le dice a Timoteo: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Quiero enfocar un poco esa expresión paulina: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo en diferentes ocasiones habla y en algunas escribe sencillamente lo que está fluyendo de su pluma y seguramente de su corazón, como una revelación que a lo largo de 20 siglos la iglesia aceptó como canónica. Pero hay 2 momentos cuando Pablo dice en una o varias ocasiones: digo yo y no el Señor. Frente a otra ocasión cuando Pablo dice: dice el Señor y no digo yo. Entonces, cuando escuchamos esa expresión de un siervo de Dios, el problema es que no soy aquí tampoco. Podría decir todo lo que les digo se los manda a decir Dios, pero tiene la suficiente humildad en ocasiones para decir: esto lo digo yo, esto lo pienso yo, pero en otra ocasión dice: esto lo manda el Señor. Entonces, esta parte, digamos, es un equilibrio profético, un equilibrio pastoral, vamos a llamarle una sensatez. Y Pablo ahora, en el capítulo 2, versículo 7 de segunda epístola a Timoteo, lo dice: considera lo que digo. O sea, yo lo digo y tú lo escuchas. Yo lo digo y tú lo piensas. Yo lo digo y tú sabrás lo que haces. Y luego dice: el Señor te dé entendimiento en todo. A esas consideraciones es a las que me refiero. Porque cuando nosotros hablamos de estas consideraciones que no caducan, porque hay consideraciones que fueron para Israel, hay sentencias que fueron para el que las recibió, pero así como hay palabras que fueron para Israel, para el que las recibió, después para la iglesia, y en el tiempo de la historia siguen siendo para nosotros. Un famoso teólogo dijo que después de que el texto le habla a Israel y a la iglesia y a toda la historia de la iglesia, el texto aún sigue hablando. Hoy me habla a mí, porque es una palabra que Jesús dijo: las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. El espíritu y la vida que nos da Jesús
es la maravillosa oportunidad que tenemos hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo y enfrentando, para saber que así como hubo un pasado y un presente en la iglesia de todos los siglos, y desde ayer hasta hoy ha habido un futuro para la iglesia, hoy tenemos la iglesia presente y también el futuro de la iglesia en nuestras manos. Y entonces las consideraciones que no caducan son las que aquí están. 20 siglos después están vigentes. Y cuando esto pase, seguirán vigentes. Y cuando venga otra crisis de pandemia, seguirán vigentes. Y cuando todos nosotros nos muramos y venga otra nueva generación, estos principios, estas consideraciones seguirán vigentes. ¿Y cuáles son? Porque todos están buscando recetas tecnológicas, mediáticas, aplicaciones en línea, en serie, conversaciones whatsapperas, facebookeras. Es que todo el mundo está inventando un nuevo lenguaje, un nuevo idioma. Pero cuando venimos a la palabra, encontramos exactamente lo que necesitamos encontrar. ¿Y cuáles son esas consideraciones? La primera es, y la pongo ahora sí con ustedes, es la de ser hijo de Dios. Número 1. Ser hijo de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me detengo un poco aquí porque hace 2000 años el apóstol San Juan dijo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de voluntad humana. Jesús dijo, he aquí viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que el Padre busca. Un padre con muchos hijos. Pero hablemos de nuestra realidad como hijos de Dios. Fuimos aceptados en adopción como hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida. Y esa realidad espiritual a la que entramos es una realidad que se mantiene vigente el día de hoy. Que tenemos todos los recursos de nuestro Padre a nuestra disposición. Que no hay algo que nuestro Padre tenga que no nos vaya a dar si nosotros lo necesitamos. Si se lo pedimos. Y si se lo pedimos con fe, creyendo que lo recibiremos en el nombre de Jesús. Porque esa es la condición de ser hijos. Si usted recibió a Jesús, usted creyó en Jesús, usted le entregó su corazón a Jesús, usted, siempre decimos, usted aceptó a Jesús, pero en realidad es Jesús el que lo aceptó a usted. Usted ha hecho eco de la aceptación que Jesús ha hecho de usted y ahora usted es un hijo de Dios. Y esta condición de ser hijos manifiesta primero una relación filial. Es decir, tenemos un padre que nunca nos abandona. Cualquiera que sea la circunstancia que estemos, un padre nunca abandona a sus hijos. Y entonces, esto hace más latente y más real la expresión de ser hijos de Dios. Porque San Pablo dice que por el espíritu de adopción que hemos recibido, clamamos a Dios, Abba Padre, papi, papito, Dios mío, Padre mío, Padre nuestro. La expresión comunitaria es Padre nuestro.
Pero esta expresión es la expresión de los hijos de Dios. Los que por su condición espiritual, los que por su naturaleza espiritual no están desamparados, no están abandonados, sino que están acompañados por su Padre Celestial, que nunca los dejará en medio de cualquier adversidad. Hoy esta consideración cobra vigencia porque nuestro Padre está con nosotros. Nuestro Padre no nos ha dejado ni un solo momento. Es más, hermanos, si usted y yo estamos aquí ahora, si usted me está oyendo, me está viendo, es porque hasta aquí nos ayudó el Señor. No nos ha dejado. Yo les digo a los hermanos, hemos comido todos los días porque Dios da pan al que come y da semilla al que siembra también. Y si acaso algún día usted se quedó sin comer, es porque Dios quería verlo a usted ayunar, porque necesitamos ayunar también, hermano. Esta pandemia nos va a volver con unos kilitos de más, ¿verdad? Y con unos cabellos de menos, pero lo importante para nosotros es tener la convicción que tenemos un Padre que nunca nos ha abandonado. Aún el hijo pródigo, en medio de toda su perdición, la única esperanza que no perdió fue la esperanza de que su padre le volviera a recibir en casa. Tan seguro estaba, sabía cómo era su hermano, pero conocía a su padre. Sabía cómo eran los demás, cuál era el pensamiento popular que iba a estar en contra de él, pero él conocía a su padre. Y el conocimiento que él tenía de su padre fue el que le permitió regresar. Fue el que le dio la oportunidad de decir, pues yo tengo una casa. Los jornaleros allá en la casa están muy bien y yo que tengo derecho a todo esto ando acá. Hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, hijo mío. Hermanos, no perdamos nunca la condición de ser hijos de Dios. Esa es la condición más maravillosa. De hecho, si usted hace un análisis de toda la teología paulina de lo que es ser hijo de Dios, hay una parte dentro de la teología paulina que está ya en Romanos, que él dice, y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Jesús de todos los tesoros de Dios. ¿Cómo? Es que si no descubrimos esta maravillosa bendición que tenemos como hijos y nos perdemos como ahijados o como hijastros o como arrimados, pues nosotros nos perdemos la bendición. Pero si conocemos nuestra condición, que somos hijos de Dios y que tenemos acceso a todas las bendiciones que nuestro Padre labró, preparó, dispuso desde la eternidad, obras que Dios ya hizo para que anduviésemos en ellas. Y no me refiero solo a las calles pavimentadas que están allá en el cielo para cuando lleguemos, me refiero también a lo que Dios espera que disfrutemos mientras estamos aquí en este peregrinaje. Hay una segunda expresión a la que me quiero acercar, y es la condición de testigo, porque dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esta es la segunda consideración, ser testigo. Si yo soy hijo, habla de una naturaleza, de una estirpe, de un linaje bendecido. Pero si yo hablo de un testigo, esta es la otra consideración, hablo de la condición de una causa. Porque él dice que al ser testigos delante de muchos, Pablo está apelando en esta situación, aunque algunos lo consideran como una reacción retórica o metafórica,
pero aún lo metafórico tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Porque cuando en el Nuevo Testamento se le da entrada al concepto de testigo, se habla de la posibilidad de aquel que no solamente está dispuesto a decir lo que le consta, que no solamente está dispuesto a decir lo que vio, sino que es alguien que está dispuesto a decir que su testimonio se compone de todo lo que cree por lo que ha visto y oído, de lo que ha recibido, y que por ese testimonio está dispuesto a dar su vida. De ahí que la palabra testigo sea pariente de la palabra martirio, viene de martiria. Y lo que has oído de mí delante de mucha gente que está dispuesta a morir por lo que yo digo. Hay mucha gente que está dispuesta a morir por lo que creo, por lo que predico, por lo que enseño, por lo que traigo. Un testigo no es el que está panicado por lo que está pasando. Un testigo es el que está dispuesto a morir por lo que cree en medio de lo que está pasando. ¿De qué hablo? Hablo de una causa. La causa es una visión por la que una persona está dispuesta a entregarse ella primeramente y a entregar sus recursos para que esa visión se cumpla beneficiando a todos los que se apeguen a ella. El Evangelio es una causa, la causa de la redención de la humanidad. Redimir a los pecadores como producto de la predicación del Evangelio es la causa a la que nosotros estamos dedicados. Esa es la causa de la que nos consideramos testigos y somos testigos fieles. Estamos aquí para decirle al mundo que lo que predicamos es verdad, que lo que creemos es en serio, que lo que enseñamos de la Biblia, en el Evangelio, es tan ciertísimo que estamos dispuestos a dar nuestra vida por lo que creemos. Cuando llegamos a ese nivel de causa, hablamos de alguien que deja de vivir de lo superficial, de lo carnal, de lo meramente ventajoso, para entender que hay un pensamiento profundamente, increíblemente, relativamente, potencialmente más elevado, una dimensión a la que Dios nos quiere llevar por causa de creer en su palabra. Entonces, esta segunda consideración, a diferencia de la primera, porque la primera revela una condición interna, pero esta segunda, además de lo interno, revela una convicción externa, pública, social. Los perseguidos por la fe son personas que llegan a ser exhibidas por quienes los persiguen como alguien indeseable, como alguien indeseado. Por eso el escritor sagrado en Isaías 53, cuando ve el cuadro del Calvario, dice, ¿habrá algo en él para que lo deseemos? Porque desechado fue de entre los hombres. Porque la búsqueda del placer en la gente lo lleva a elegir perfiles agradables, deleitosos, a través de los cuales la gente se la pasa relajadamente feliz. Pero cuando viene una pandemia como la que estamos viviendo, se revela la realidad de las personas. La felicidad fue efímera para muchos. Si dependía de un beso, hoy no se pueden besar.
Si dependía de un trabajo con mucha gente, hoy no se puede trabajar con mucha gente. Si dependía de algo a través de lo cual la persona lograba salir adelante egoístamente por medios propios, hoy todo eso se ha cancelado. Pero no se han cancelado las consideraciones de la palabra del Señor. Somos hijos y somos testigos. Pero hay una tercera consideración a la que me quiero acercar, y es que el pasaje dice en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Hay una figura, una imagen encerrada ahí que es la del discípulo. Esta es la tercera consideración, la del discípulo. ¿Qué es un discípulo? Pues uno que aprende, un aprendiz, uno que está siguiendo los pasos de un maestro para aplicar las enseñanzas de ese maestro a su propia realidad, a su propia vida, y que llega el momento en que dice, bueno, ya casi lo hago igualito que mi maestro. Sí, porque podemos evangelizar igual que Cristo, podemos enseñar igual que Cristo, podemos echar fuera demonios igual que Cristo, podemos hacer milagros igual que Cristo, sanar enfermos igual que Cristo. Podemos morir igual que Cristo, aunque nuestra sangre no salvaría a nadie, porque la única sangre que nos salva es la sangre de Cristo. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que hacer discípulos es una tarea que se le ha encomendado a la iglesia de una manera permanente. Creo que esta sería la forma de detenerme un poco en lo que estoy diciendo, porque Jesús llamó a sus discípulos a uno por uno lo enseñó, y luego los envió de dos en dos para que se apoyaran mutuamente, 1 y 2. Y luego hizo el círculo de 3, Pedro, Jacobo y Juan, para tener un pequeño círculo de entrenamiento. Y cuando pensamos en eso, nos damos cuenta que es un modelo. Luego, si multiplicamos los 3 por 4, son 12. Y nos damos cuenta que el Señor Jesús les está enseñando a sus propios discípulos a hacer discípulos. No les estoy revelando algo nuevo, hermanos. Les estoy mostrando algo que no caduca. Algo que 20 siglos después sigue tan firme como cuando Jesús lo hizo. Y luego, por si fuera poco, a esos 12 los mandó de 2 en 2. Y venían emocionados porque habían hecho milagros, habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos y habían comenzado a ser discípulos. Y Jesús les dijo de todo eso, no se maravillen de todo eso, ¿eh? Asegúrense solo de una cosa, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ese libro tampoco ha caducado, ¿eh? Cuando lleguemos al cielo es lo primero que vamos a ver, el libro de la vida. Ese está tan vigente como hace 5, 6,000, 10,000 años. Entonces, la próxima vez que Jesús les va a mandar a que sigan haciendo discípulos, ya no son 12, son 70. Quiere decir que cada uno de los 12 se ganó 4 o 5. Y los mandó otra vez de 2 en 2 con la misma orden. ¿Cómo se hacen los discípulos? Vayan, lleven la paz,
sanen enfermos, levanten paralíticos, limpien leprosos, echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos. De gracia recibieron, den de gracia. Eso es hacer discípulos. Cuando ellos regresan, el Señor se los lleva a un retiro, junta 5,000. Juntar 5,000 no fue tan en automático. Quiere decir que Jesús estaba entrenando a los discípulos a través de las multitudes. Hay un momento cuando dice que para darles de comer les dijo que se organizaran en grupos de 50 y de 100. Si hubieran sido puros grupos de 100, serían 50 grupos. Si hubieran sido puros grupos de 50, serían 100 grupos. Pero si nos atenemos a que eran 5,000 varones sin contar las mujeres ni los niños, yo a veces hago mi propia gematría o mis propias matemáticas y digo, pues si eran 5,000 varones que no eran chamacos, eran señores casados, pues eran 5,000 señoras, eran 5,000 matrimonios, eran 10,000 adultos. ¿Y cuántos chamacos les gusta que hace 5,000 años, hace 2,000 años tenían los matrimonios? Porque mi bisabuelo tuvo 19, no sé si alguno de ustedes tenga 19. Pero yo creo que muchos. Pero de los 5,000, qué bueno, pero de los 5,000, si tenían 5 cada uno, pues yo digo eran 25,000 chamacos. O sea que estamos hablando de un universo de más de 30,000 personas. Entonces probablemente si eran grupos de 50 y de 100, Jesús ya estaba haciendo el ensayo con los 500 que le fueron a despedir el día que él fue levantado al cielo, según San Pablo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la tarea de hacer discípulos es una tarea que no se acaba nunca. Hoy incluso el pastor Sergio está haciendo un esfuerzo por hacer discípulos entre ustedes, por hacer una conexión entre nosotros y ustedes, porque hemos compartido clases con el pastor, entrenándolo a él para que sea un mejor pastor, un mejor discípulo, un mejor maestro, para que afine todas las herramientas que Dios le dio a él. Y él a su vez los está entrenando a ustedes. Pero ahora ustedes han venido con el abuelito. Aquí está el abuelito para ver cómo están. Si están calibrando todas las herramientas como debe ser, si estamos haciendo uso de lo que hay que hacer. Porque Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Y este modelo Pablo le va a repetir. Cristo ganó a Pablo, Pablo ganó a Timoteo, y Pablo le dijo a Timoteo, escoge a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Ahí está. 5 generaciones. Podríamos hacer lo mismo con el Jesús que llama a 1, que luego tiene 12, que luego tiene 70 y que luego tiene 500. Y entonces nos damos cuenta que hacer discípulos, yo le llamo la masa discipular. Hacer discípulos es estar con la gente de manera continua. Hablarles la palabra, entregarles la palabra, empujarlos para que permanezcan fieles al Señor, darles todas las herramientas, adiestrarlos para la batalla, enseñarles a usar los textos de la palabra para evangelizar, para hacer discípulos, para formarse y para formar a otros, usar las herramientas de manera espiritual, que el discernimiento espiritual haga la diferencia en nosotros. Todos estos maravillosos recursos, cuando los estoy mencionando hoy,
no están haciendo más que revelar nuestras posibilidades. Ser hijo, disfrutar de la gracia, ser testigo, disponiéndome a dar la vida, ser discípulo, ¿sí? Que es el entrenamiento para seguir fielmente a mi maestro. Pero en el versículo 3 tenemos una cuarta imagen, y es la imagen del soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita tendrá en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjense, hermanos, que la disciplina castrense militar nos habla de un entrenamiento bajo autoridad. Y esta noche quiero decirles que un soldado lo es solo porque está bajo la autoridad de un ejército. Un ejército en el que probablemente hay rangos de autoridad a los que él se debe. ¿Qué tal soldados somos? Perdón. Mi esposa me trajo un rico té de acuyo, como le llaman allá en Veracruz, de Tierra Santa en la Ciudad de México y de momo en Tabasco, ¿ya? Así es que Amén. Hay algunos hermanos también de Tabasco por acá. estamos transculturizados aquí, ¿no? Amén. Gracias. Entonces, ¿hasta dónde entendemos? Porque aquí es donde muchas veces fallamos. Somos hijos de Dios y decimos, a mí no me quita nadie mi derecho de ser hijo de Dios. Soy un testigo fiel porque estoy dispuesto a morir por lo que creo. Soy un discípulo porque estoy aprendiendo, pero soy un soldado. ¿Qué tal me sujeto? ¿Eh? Y ahí está el quiebre, ¿no? Ahí tronamos. Hay una maravillosa historia que siempre me impacta cuando hablo de la autoridad y es el centurión del capítulo 8 de Mateo, que tenía un criado al que quería mucho enfermo. Acá hay muchas conjeturas alrededor de esta historia, pero él vino con Jesús y le dijo, ¿puedes sanarlo? Sánalo. Y Jesús dijo, sí, cómo no, yo voy y lo sano. Y aquel hombre le dice, oye, Señor, pero pues yo no soy digno de que tú entres debajo de mi techo. Tengo muchas ganas de predicar un sermón de ese pasaje, algún día lo voy a hacer, porque eso de que no soy digno de que entre debajo de mi techo, con la conjetura de que era un siervo al que él quería mucho, el que estaba enfermo, revela mucho lo que en ese tiempo sería como la cultura romana, ¿verdad? Pero le dijo el centurión a Jesús, mira, yo sé lo que es estar bajo autoridad y en autoridad. Tú solo di la palabra y mi criado sanará. La verdad que demanda mucha exégesis ese pasaje, pero así nada más en unas pequeñas notitas les digo que Jesús se maravilló. Porque era un centurión, tenía 100 soldados bajo su autoridad, sabía lo que era mandar, pero reconoció que también sabía que era que lo mandaran. Y este es el punto en la autoridad. No puedes mandar si primero no eres mandado. No puedes estar en autoridad si primero no estás bajo autoridad. Sin sumisión no hay autoridad. Sin sumisión no hay sumisión. Y esta es una de las partes más emocionantes. Hermanos, este es un vínculo espiritual que nunca debemos romper, porque esto es lo que destruye a muchas congregaciones, a muchas iglesias, a muchas denominaciones, a muchas asociaciones.
cuando trastocamos el principio de autoridad y lo rompemos, podemos romperlo, pero en ese momento nosotros nos volvemos vulnerables. ¿Por qué? Porque quedamos expuestos a nuestras verdaderas debilidades. ¿El soldado se manda solo? No. Ni aun cuando se quita el uniforme, porque aunque esté fuera de servicio, le pueden hablar a cualquier hora. Está dispuesto, está bajo autoridad, está bajo juramento de manera permanente, porque le dan una protesta de amor y sumisión a la patria y al ejército y al general. Creo que esta es una de las partes en las que todavía tenemos que aprender mucho, porque no ha caducado la autoridad espiritual con la que la iglesia se conduce, porque Dios espera que nosotros seamos soldados fieles, soldados que están dispuestos a sufrir penalidades, castigos, rechazos por la causa de Jesucristo, porque él dice soldado de Jesucristo y respondes al que te tomó por soldado. Esa consideración tampoco ha caducado. Nosotros tenemos que ver que pasados los siglos todavía somos hijos de Dios. Dios espera que seamos testigos fieles. Todavía somos discípulos, estamos aprendiendo, pero Dios espera también que seamos soldados eficaces en medio de una guerra sin cuartel. Estamos en plena línea de batalla. Estamos en batalla, en campaña de batalla, porque hay almas que necesitan ser rescatadas y no podemos estar descansaditos. Algunos estamos haciendo llamadas para desanimar a alguien, otros están ayunando y llorando, haciendo la guerra espiritual por alguien que está desanimado, por alguien que está a punto de desertar. Todos tenemos una función que cumplir. Esto no ha caducado, esto no se acaba hasta que Dios determine que esto se acaba. Pero hermanos, hay otras, yo no sé cuánto tiempo me van a aguantar aquí, pero hay otras consideraciones que quiero poner a criterio de ustedes. Si me aguantan unos 10 minutitos más, aunque no se crean, los predicadores cuando dicen espérenme 5 minutos es porque todavía les queda media hora, ¿verdad? Adelante, hermano, estamos muy atentos. Adelante, sin problema por horario. Hay una quinta expresión que se menciona en el versículo 4 y es la palabra negocios. Esa es una imagen retórica que está colocada allí porque el negocio en muchas de sus traducciones es algo así como negarse al ocio, negocio. Es decir, alguien que siempre está viendo qué hacer, qué vender, qué sacar, cómo salir, y ahora qué invento, y ahora qué hago. Recuerdo del pastor Alfredo de Acapulco cuando era muchacho y vendía dulces y chicles a la orilla del mar, pero todos vendían lo mismo. Y él ya estaba casado y tenía un chamaco que mantener, le dijo a la mujer, oye, pues si sabes usar la máquina, prepárame unos bombachos, unos calzones bombachos. ¿Qué es eso? Pues ahí se pusieron a inventar con tela y elástico unos calzoncillos grandotes así, con telas de colores y empezaron a venderlas. Que por cierto ahora le llaman bermudas en algunas partes, ¿verdad? Y entonces se dio cuenta que ese verano hizo su agosto porque todo el mundo le compraba y los que solo le vendían chicles y dulces se daban cuenta que pues aquel ya ni chicles ni dulces traía, puros calzones bombachos y todo el mundo se los compraba.
Pues dice que cuando llegó el siguiente año, preparó nuevos calzoncillos con colores nuevos, diseños diferentes, pero se dio cuenta que había bastantes vendedores vendiendo lo mismo que él. Y dijo, ya me ganaron el negocio todos estos. Empezaron a hacer lo mismo que yo. Muchos dejaron de vender chicles y galletas para vender lo que él vendía. Entonces llegó a su casa y le dijo a la mujer, pues prepárame unas playeras con una leyenda, unas gorras, o prepárame un souvenir para que la gente se lleve algo. Mis abuelitos fueron a Acapulco y me trajeron esto, algo así. Y entonces se dio cuenta que cada año tenía que salir con algo que los demás no hubieran visto para que por lo menos ese año él tuviera. Y eso lo mantuvo dinámicamente despierto cada año. Y cuando yo pienso en ese ejemplo, siempre digo, bueno, es que los negocios así son. Es decir, si hay una necesidad y tú tienes una forma de responder a esa necesidad, es como cuando hay un choque en la carretera y quedan todos los carros parados y a la media hora todo el mundo tiene hambre y tiene sed. Y antes de una hora ya andan unos chamaquitos vendiendo aguas, vendiendo refrescos, vendiendo. Y hasta uno llega a pensar que ellos provocan los accidentes para vender lo que tienen, ¿verdad? Claro, no es así, solo estoy pensando, ¿verdad? Pero, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el negocio es la capacidad de responder a la necesidad cuando ésta se presenta de manera activa. Porque hay gente que ve una tragedia y se pone a llorar en lugar de ponerse a remediar lo que está pasando. Pero es que esto ya no se remedia. Bueno, pero hay que rescatar todo lo que se puede. Ustedes se han dado cuenta a la vuelta de 4 meses que muchas cortinas de negocios están cerradas y que el que vendía comida bajó las cortinas porque ya no puede llegar la gente a la fonda o al restaurante. Pero ¿qué tal el que puso un letrero y dijo se vende para llevar? Y otro le puso te lo llevo a domicilio y comenzaron a hacer repartos. Y entonces, ¿qué pasó con el negocio? ¿Se reinventó? ¿Por qué se reinventó? Porque el negociante sabe responder a la necesidad de las personas. El que vendía máscaras ahora vende barbijos o, ¿cómo se llaman? Mascarillas o cubrebocas. El que vendía alcohol ahora vende gel. Pero, pues el que vendía gasolina sigue vendiendo gasolina porque la gasolina todavía se vende. El que vendía pan, la gente todavía sigue comiendo pan. Pero, amados hermanos, el alma se alimenta, el espíritu se alimenta, el corazón necesita sangre, el espíritu humano necesita el espíritu divino. Esta condición no caduca. Dios nos ha llamado a responder en los tiempos presentes de acuerdo con las necesidades que las personas hoy están padeciendo. Y en la medida que nosotros respondamos a esa necesidad, estamos actuando proactivamente. Estamos generando recursos para la satisfacción de los necesitados. Dios nos tiene en esta hora como recursos disponibles de su gracia para ministrar según hemos recibido a los demás. Y en la medida que ministramos a los demás generosamente, el Señor se encarga de hacer fluir sobre nosotros más de lo que siquiera nos imaginamos para que nos demos cuenta que Él nunca nos ha dejado. Porque somos hijos, somos testigos, somos discípulos, somos soldados, somos negociantes. Pero en el versículo 5 hay una imagen que me encanta tanto y es la imagen del atleta. ¿Qué tan atléticos estamos? Bueno, a lo mejor dejo la pregunta de lado, ¿no? Pero hay algo que me gusta de esta imagen. Y es
el entrenamiento. Como un atleta que va a competir los 100 metros, corre los 1000 como si fueran 100. Es decir, mantiene el acondicionamiento de manera permanente, porque sabe que si todos los días se entrena, está listo para la competencia en el momento que llegue. Y hermanos, quiero decirles que el COVID es la competencia a la que Dios hoy nos está convocando. ¿Qué tan competentes estamos para la batalla, para la carrera? ¿Qué tanto hemos entrenado para responder a la necesidad actual? ¿Qué tan dispuestos estamos a salir de nuestro nicho de comodidad para entrenarnos en lo que esta hora nos está demandando? Todos los que se quieran inscribir en esta carrera, está disponible las 24 horas del día. Se trata no de llegar en primer lugar, pero sí por lo menos de dos cosas. Número 1, correr la carrera, y número 3, llegar a la meta. Usted y yo estamos corriendo la carrera, pero tenemos que llegar a la meta. Y mientras nos mantengamos con esa convicción, con esa visión, estamos acondicionándonos, entrenándonos para cumplir los propósitos de Dios. Número 7, en el versículo 6 dice, un labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y quisiera junto con pegado usar al labrador con el trabajador. Pero aunque las dos imágenes están ahí, la imagen fuerte es la del labrador y tiene que ver con la preparación de la tierra, trabajar la tierra. No se trata solamente de sembrar la tierra, se trata de preparar la tierra. Y a partir de lo que estamos viviendo, yo me pregunto, Señor, ¿para qué estás preparando a la humanidad en estos días? Yo entiendo que a la iglesia la preparaste 2000 años para este momento. Y si los pastores y los líderes y los miembros de las iglesias se ponen las pilas, nos estamos dando cuenta que Dios nos preparó para este día. Si lo sabíamos intencional o inteligentemente o no, no sé, pero tú nos preparaste para esto. Pero al mundo, ¿para qué lo estás preparando? Lo estás preparando para el arrebatamiento, para la gran tribulación, para un avivamiento, para una gran cruzada de evangelización mundial, global, porque de las cruzadas pasamos a la celebración, a los festivales, de los festivales a las celebraciones, de las celebraciones a los medios, de los medios a las redes, y ahora estamos en online digital. ¿Qué está pasando? ¿Qué le estás diciendo a la humanidad ahora, Señor? Todo lo que se siembra, se cosecha. No vamos nunca a cosechar lo que no hemos sembrado. Todo lo que usted siembre, lo va a cosechar. Y esta es una verdad paralela que aplica. Todo lo que siembres como ciudadano, lo vas a cosechar de la ciudad. Todo lo que siembres en tu familia, lo vas a cosechar en tus hijos. Todo lo que siembres para Dios, lo vas a cosechar en el reino de Dios. Es una verdad paralela. La generosidad es una enseñanza bíblica muy profunda porque Dios dio. Dios se la ha pasado dando. Dios puso semilla y ha avanzado la humanidad a partir de una sola semilla. La pura semilla de Adán sembrada en la tierra de Eva ha dado como producto 8,000 millones de humanos el día de hoy. Más todos los que ya se murieron. Una sola semilla. Una sola semilla. Un solo vientre. Y ahí salió todo. Si pensamos en ese potencial del Dios que te dice que hay un secreto de bendición en saber trabajar la semilla, pero a nosotros nos duele sembrar la semilla. Pero a menos que sembremos la semilla, y si no nos damos cuenta qué tipo de semilla tenemos, porque dudo que el naranjo esté consciente de la semilla que tiene,
Dudo que la calabaza esté consciente del número de semillas que tiene. Y si supiera que sus semillas las van a usar para volver a sembrar para que salgan calabazas, o que algunos las van a poner en el comal, las van a tostar y luego se las van a degustar. Tenemos semillas. ¿Qué estemos haciendo con la semilla? Es lo que hace la diferencia. Si tiramos la semilla, si nos comemos la semilla, o si sembramos la semilla. Si labramos la tierra y tenemos cuidado para que la semilla que sembramos dé fruto adecuado, bueno, ese es nuestro trabajo. Pero hay dos imágenes más con las que les voy a dejar. Una está en el versículo 8, que es el linaje. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Somos un linaje, el linaje de Dios, derivado de la sangre de Jesucristo. Pero luego también tenemos, finalmente, lo que yo llamo en el versículo 9, la imagen del prisionero. Ese es el que no nos gustaría. En el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Yo, Pablo, predicador del Evangelio, soy considerado como un malhechor. Soy prisionero por causa del Evangelio. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuáles son las consideraciones que no caducan? Que somos hijos de Dios, que somos testigos fieles, que somos discípulos, que somos soldados, que somos negociantes, que somos atletas, que somos labradores, que somos linajes, pero también que somos prisioneros. ¿Les ayuda esto en su vida cristiana? El saber que tenemos un Dios que ha dejado una palabra que a través del tiempo se mantiene vigente. Y que si somos fieles a esa palabra, el Señor se va a encargar de que cada palabra se cumpla en nuestra vida para la gloria de su nombre. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de compartir esta palabra. Porque tu Espíritu Santo usa esta palabra en estos días para enviarnos esta maravillosa señal de que tu palabra permanece para siempre, de que se pueden secar la hierba y la flor y el mundo se puede acabar, pero tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esta palabra y a caminar conforme a esta palabra para que se cumpla en nuestras vidas el designio maravilloso para el cual tú nos has alcanzado. Y si hay alguien, Señor, en esta hora que nos escucha, que nos ve, que está padeciendo a causa de la situación actual, abre su entendimiento. Muéstrale en una visión de cuadro completo todo lo que puede alcanzar. Descríbele cómo los recursos contigo son ilimitados porque tú eres creador. Y porque en esta hora estás con nosotros para llevarnos adelante, siendo ejemplos a una nueva generación, que tú eres un Dios que no desamparas a los que te siguen y te sirven. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Estas son las consideraciones que no caducan. Gracias, pastor, por la invitación y gracias a ustedes por estar atentos. Gracias, hermano. Wow, qué conferencia. Yo estuve apuntando las 11 consideraciones que me salieron. Muy buenas. Qué palabra, ¿verdad?
consideraciones que no caducan. Esta noche, como en otras ocasiones, queremos dar oportunidad por si alguien de la iglesia tiene algún planteamiento, alguna pregunta, alguna duda que hacerle a nuestro hermano Daniel. Así que no sé si tengamos a alguien que desee preguntar. Este es el momento para externarlo. No sé con cuál característica, condición te sientas más identificado. A mí me llamó mucho la atención el tema del atleta, el tema del negociante. Tenemos que adaptarnos, el tema del labrador. Bueno, todas me gustaron a mí. ¿Qué quieres preguntar esta noche? ¿Alguien desea hacer la pregunta? Bueno, antes que nada, muchas gracias, hermano Daniel. La verdad me ha impactado mucho esta prédica, porque pues en mi vida no había imaginado que incluso el negociar, ¿no? El negociar podía ser algo que era lo que usted, como usted lo dijo, el negarse al ocio, ¿no? Sino que siempre lo ve uno como generar dinero, ¿no? Entonces a mí me impacta mucho esa parte. Mas, sin embargo, yo tengo una duda en cuanto a, en el punto número 3, que fue el hacer discípulos. Nosotros entendemos, o por ejemplo, como usted lo dijo, que era propio o era una misión delegada a la iglesia. Y pues entendemos, ¿no? De antemano que la iglesia somos todos. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Pero también entendemos que está la iglesia, ejemplo, tierra de gloria, ¿no? También está esta condicionante. Entonces, cuando nos dice, vamos a ser discípulos, ¿cómo deberíamos entender esa parte? ¿Como yo, Sarita, iglesia, o como yo, tierra de gloria, Sarita, iglesia? ¿Cómo podría yo tomar esa parte de ir y hacer discípulos? Y muy interesante la pregunta, gracias por preguntar. La verdad que ser tierra de gloria y ser la iglesia del Señor Jesucristo no hace la diferencia. Tierra de gloria es la iglesia del Señor. Es la iglesia que el Señor está desarrollando y que el Señor tiene millones de sucursales en el mundo. Nada más para que tengan una idea, en México hay 20,000 Oxxos y 120,000 templos. O sea, para que tengan una idea de que ni el Oxxo nos va a ganar, ¿verdad? Amén. Y que esto revela que el hacer discípulos es la tarea principal. Y que nosotros, habiendo recibido de Jesucristo la encomienda, estamos bajo la autoridad de una congregación local con un pastor a través del cual nosotros hemos crecido en la fe. Y eso que nosotros hemos recibido, ¿cuándo nos convertimos en discípulos? Cuando lo que hemos recibido lo compartimos para evangelizar o ganar a otro para el Señor. Si un vecino mío está enfermo, oro por él, estoy haciendo discípulos. Si le llevo un plato de comida a ese vecino que tiene hambre, estoy haciendo discípulos. Si le planteo el plan de salvación, Juan 3:16, estoy haciendo discípulos. O sea, estoy trasladando la tarea práctica de Cristo a mi persona, estando en la condición que estoy, bajo la autoridad de mi iglesia local en la cual yo estoy, porque ese es el principio de la autoridad. Si yo estoy bajo autoridad de una iglesia local, pues estoy bajo la autoridad del Señor de señores, que es el dueño de toda la iglesia militante en todo el mundo, la que el Señor conoce que es suya. Todos, tierra de gloria, todos pertenecemos a la iglesia del Señor. Muchas gracias, hermano. Muy A la bien. orden siempre. Muy buena pregunta. Ahora no sé si alguien más tenga otra pregunta. La verdad es que tener al maestro aquí y poder hacer preguntas creo que es muy relevante para nuestra iglesia. Yo personalmente he cursado algunas materias y siempre genero mucha expectativa. Él es autor de varios libros
Él es el autor del libro Vamos Ya. Recuerdas que lo utilizamos cuando dimos una de las clases de evangelismo y él es el autor de ese libro. Hermana Charito, quiere preguntar algo. Sí, buenas noches. Pastor Daniel, muchas gracias por su enseñanza. Nosotros que ya tenemos un poco de tiempo sirviendo al Señor, estamos observando que muchos hermanos tengan poco tiempo o mucho, les cuesta trabajo, ¿no? Como a mí también me costó, seguramente, el ser testigos de Jesucristo, porque pareciera que se necesita tener mucha experiencia, mucho tiempo en el camino para tener esa condición de ser testigos y de decir, no me importa lo que me pase, yo digo que defiendo mi fe. ¿Por qué esto no ha cambiado a través del tiempo? Bueno, esencialmente nosotros estamos llevados a responder acerca de la fe que hay en nosotros. Así lo declara el apóstol Judas, que tenemos que contender ardientemente por la fe que hemos recibido. Siento que hay sociedades en el mundo que son sociedades amigables, que te dejan predicar el evangelio mientras no lastime su idiosincrasia y su forma de ser. Pero hay un momento en que la predicación del evangelio va a romper algún esquema de la sociedad, como cuando Pablo llegó a Atenas, que comenzó a hablar del Dios no conocido y todo el mundo estaba contento porque este nuevo predicador estaba tomando en cuenta al Dios que tenían ahí, pero que no conocían. Y cuando Pablo les dijo que él los conocía, pues se emocionaron más, pero cuando les habló de que se tenían que arrepentir de los pecados y que tenían que aceptar el milagro de la resurrección, pues no. Y ahí se rompió el asunto, ¿verdad? Y así, uno va a pensar cuando Pablo predicaba en Filipos, que la gente se convertía y venía, y hasta echó fuera un demonio, pero los papás del endemoniado lo metieron a la cárcel porque el demonio era el que les daba de comer. Ahí están las condiciones de ser testigo. Cuando nosotros comenzamos a compartir el evangelio, a la gente le gusta que se le diga cómo va a salir adelante, cómo va a prosperar, cómo le va a ir bien, cómo se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Pero cuando le dice que tiene que tomar la cruz y seguir a Cristo, ahí comienza el trabajo del testigo. Eso de ser testigo va aparejado con la persecución. Billy King dice que la persecución es la condición para que el evangelio florezca. Es decir, que donde quiera que el evangelio se predica y es recibido mediante una persecución, la cuota de la persecución se va a convertir en la semilla que se siembra para que el reino de Dios se establezca. Por eso es que en la mayor parte de los países donde uno de los apóstoles o un seguidor de los apóstoles llevó el mensaje, esos apóstoles son como el caso de Tomás en Grecia y otros en la India, por ejemplo, que son reconocidos como los fundadores de la iglesia, pero los crucificaron o los masacraron hasta que los mataron, y la muerte de ellos dio como origen el desarrollo y el crecimiento de lo que hoy conocemos como iglesia. Lo mismo pasa en Jerusalén cuando matan a Esteban o matan a Santiago, a Jacobo, perdón, y esto se convierte en la semilla, el ser testigos. Claro, no todos estamos dispuestos a pagar el precio de ser testigos porque la persecución es dolorosa, pero no hay avivamiento sin persecución. Y quienes saben que la persecución es el presagio de un avivamiento, por ejemplo, China, cuando Mao Zedong llegó al poder, quemó todos los templos, mató a todos los pastores, quemó todos los institutos bíblicos, echó fuera a todos los misioneros extranjeros y dijo, aquí se acabó la religión, porque la religión es el opio de los pueblos. Los chinos no tenemos religión. La religión es el trabajo. ¿Y qué pasó?
los hermanos perseguidos se quedaron sin templos, sin institutos y sin pastores. Y comenzaron a reunirse clandestinamente. Para cuando Mao Zedong se murió, ya había más de 70 millones de chinos en la iglesia clandestina. Y hoy es la iglesia más grande del mundo. Más de 300 millones de chinos en la iglesia clandestina. No hay en el mundo una iglesia tan poderosa como la de China. Pero no tienen líder denominacional, no tienen una central que los controla. Solo el Espíritu Santo sabe quiénes son. Pero de que hay 300 millones los hay. Ese es el precio de una iglesia que en la persecución entró en avivamiento. Y los chinos están listos para conquistar el mundo para Cristo. Ellos están en la puerta ahí diciendo, queremos ir al mundo, a ganar al mundo para Cristo. Porque sí, probablemente la persecución de los testigos del reino, de los testigos de Dios, es un tema que nosotros vamos a entender que no ha caducado. El siglo XX es el siglo de mayor número de cristianos muertos por la fe, lo cual revela que no ha caducado. Esta figura del testigo no ha caducado. Dios está esperando hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida por la causa del evangelio. Muy bien. Muchas gracias por tu ilustración. Muchas gracias por esa respuesta. ¿Alguien más tendrá otra pregunta? Hola, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermano Nahum. Dios le bendiga. Sí, hace un rato me gustó lo que decía de una de las consideraciones que era ser el soldado, y que decía que un soldado sabe que sabe obedecer, sabe que tiene que sujetarse. Y me gustó esta parte que dijo, cuando rompemos la autoridad queda expuesta nuestra debilidad. Y mi pregunta es, cuando no obedecemos, cuando no nos sabemos sujetar a nuestra autoridad de nuestro líder pastoral o llámese el líder que está arriba de nosotros, esta debilidad es de alguna manera por decirlo así, una inmadurez espiritual, una debilidad espiritual. No sé si... Bueno, sí, puede ser una inmadurez, aunque no siempre lo es. En el caso, vamos a decir, del pueblo de Israel, en el desierto hay dos rebeliones que son contenidas por Moisés. Una es la rebelión de María y Aarón, que no aceptaban a la esposa de Moisés, pero en el fondo María estaba diciendo que nada más Dios habla por Moisés, y yo también soy profetisa, también habla por mí. O sea, ella, siendo una profetisa, se estaba poniendo al nivel del pastor. Y no es así, o sea, tú puedes tener igual o más habilidades que el pastor, pero si no te sometes a la autoridad, el conflicto aquí no es de capacidades, es de sumisión. La otra rebelión es la de Coré, porque ahí estaba en juego la casta sacerdotal. La familia de Coré estaba molesta porque ellos también eran levitas y porque nada más la familia de Leví, la familia de Aarón iba a tener acceso al sacerdocio y todos los demás levitas no iban a ser sacerdotes, iban a ser servidores de los sacerdotes. Carrilleros, quemadores, leñadores, aguadores, pieleros, pero no iban a ser sacerdotes. Ese es el origen de la rebelión de Coré. Es una rebelión contra un establecimiento que Dios había puesto en la iglesia, en el pueblo de Israel, perdón, que es el sacerdocio. Y entonces, si ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, cuando Samuel, hablando ya del pueblo de Israel más adelante, le da una orden a Saúl de desbaratar todo el ejército de Agag y no perdonar nada,
y Saúl perdona al rey y perdona al ganado, a lo más selecto del ganado, le dijo Samuel en el exordio que le dio a Saúl que la rebelión era similar a la hechicería. ¿Dónde está el punto aquí? El punto está en la sumisión a la autoridad. La hechicería, como la rebelión, es un pretendido atentado contra la autoridad o contra el que está en autoridad. Generalmente dirigimos nuestra crítica y nuestro ataque al que está en autoridad, porque a veces nosotros no sabemos estar bajo autoridad. Y si no sabemos estar bajo autoridad, tampoco vamos a saber estar en autoridad. Y entonces cuando atacamos al que está en autoridad, se nos olvida que la autoridad es dada por Dios. Ahí está la rebelión. Y ahí está el origen de la hechicería. Alguien que pretende hacer lo que Dios hace sin ser Dios. Es similar a la blasfemia. Es muy profundo ya todo esto, pero siempre es importante saber que cuando estamos bajo autoridad, tenemos que respetar y obedecer a la autoridad. Este es el punto básico en el desarrollo de hacer discípulos en la fe. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Una pregunta, pastor. Adelante, Eric, adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches, pastor Daniel. Mi pregunta es la siguiente. El tema hablaba de consideraciones que no caducan. Entonces, cuando se habla de no caducidad, quiere decir que sí hay algunas consideraciones que al paso del tiempo sí han caducado, o ya son irrelevantes, o ya el enfoque ha sido distinto. Quiero pensar que quizá existió o ha existido una evolución en este proceso de carácter espiritual. ¿Estoy en lo cierto? Porque yo, si digo, bueno, si hay algo que no ha caducado, o hay consideraciones que no han caducado, pues pienso yo también, bueno, si eso no ha caducado, ¿ha existido algo que sí ha caducado? Está profunda la pregunta, ¿eh? De verdad. Gracias. En verdad. La pregunta está muy buena, la verdad, aprecio la pregunta. Sí, digamos que hay un momento en que vamos a decir algo. Lo que se escribió en el Cantar de los Cantares originalmente era un poema o una oda o un cantar de Salomón por su amada. Literalmente, si nos atenemos a la literalidad de la escritura, eso era. Ahora, cuando los que van a poner el canon discuten dejar o no dejar discuten no dejar el libro de Cantar de los Cantares entre lo canónico o lo no canónico, deciden dejarlo como canónico porque dicen, bueno, sí, está bien. Ya Salomón y su mujer ya no están, ya caducó. Ahí está la caducidad de la que usted pregunta. Pero entonces, ¿por qué lo dejaron como canónico? Y dijeron, bueno, porque poéticamente el libro revela el amor de Jehová por Israel. ¿Ah? Entonces, cuando eso pasa, se queda en la Septuaginta, los libros originales que tradujeron, ahí se quedan porque dicen, no, sí, ya Salomón y la tsunamita ya no están, pero este es un poema del amor de Dios por Israel y de Israel que ama a Dios. Igual análisis van a hacer cuando deciden establecer el canon de los 66 libros y le preguntan a cada libro del Antiguo Testamento, ¿por qué te voy a dejar en una Biblia? Entonces van al Cantar de los Cantares y dicen, oye, pero el Cantar de los Cantares
pues era Salomón y la mujer, pero los israelitas lo dejaron porque era el amor de Jehová por Israel y de Israel por Jehová. Pero la iglesia, entonces los concilios canónicos dijeron, bueno, sí, pero también poéticamente representa el amor de Jesús por la iglesia y de la iglesia por Jesús. Y lo dejaron canónicamente. Y a lo largo de la historia, cuando se revisa ese concepto de la caducidad o no caducidad, entonces llegamos a nuestros días, y cuando uno lee el Cantar de los Cantares, aplica hasta para nuestros conflictos matrimoniales. Ya cuando uno lo ve así, dice, ¡ay! Pues el Señor dice que debo amar a mi esposa y que mi esposa me ame a mí. Esa verdad no ha caducado, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Podría poner el ejemplo con otros, por ejemplo, con el libro de Esther, que es igual al del Cantar de los Cantares. O en el caso de la caducidad, podríamos decir que el antiguo pacto demandaba que un cordero se sacrificara cada año por la expiación de la familia. Y entonces cada año o cada que pecaban tenían que ofrecer un sacrificio. Pero cuando Cristo vino, Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Y ya no hay que volver a ofrecer machos cabríos cada año, porque eso ya caducó, es el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y bueno, así, está muy interesante la pregunta. Podríamos aplicarlo a muchas cosas de la Biblia o de la vida también. Cuando Pablo dice, cuando yo era niña pensaba como niño y hablaba como niño. Pero cuando ya dejé de ser niño, dejé las cosas de niño. Ahí están. Cuestiones que aplican en ciertas áreas de la vida y que en la medida que uno pasa, por ejemplo, el autor de los Hebreos dice que podía hablarles de cosas más profundas, pero como se han hecho tardos para oír, tengo que volver a mencionarles las doctrinas de arrepentimiento, de bautismo, de imposición de manos, el ABC, la vianda, porque no pudisteis probar el alimento profundo. Ahí están las caducidades también. Y así podemos encontrar en las botellas de hoy cuando tiene la fecha de caducidad, ¿verdad? Y uno puede tomarse un refresco un día después de que caducó y sabe igual que si no hubiera caducado. Pero si uno se lo toma 3 o 4 meses después, ya no sabe como debería saber. O sea, las caducidades hablan de deterioros que se dan y por los cuales se desechan. Pero las disposiciones espirituales de la palabra de Dios, como las que hablamos hoy, son consideraciones que no caducan. Excelente. Yo tengo una pregunta, pastor. Adelante, ahora sí ya se encarreraron todos, ¿eh? Sí. Vamos a tener... Gracias, pastor. Adelante. Daniel, muchas gracias por la enseñanza. Mi pregunta también iba más o menos enfocada a lo que decía nuestro hermano Eric, hablando acerca de la caducidad. Y bueno, entiendo más o menos que en las consideraciones de ser discípulo, ser testigo, ser negociante, como que esas consideraciones, la misma persona va decidiendo bajarse del barco, ¿no? Y decir, hasta aquí y hasta ahí llegué, hasta ahí caduqué, ¿no? Pero mi pregunta iba más enfocada hacia ser hijo, ¿no? Hacia ser hijo. Pareciera que esa no caduca, ¿no? Esa, siempre vamos a ser hijos. Lo pregunto porque en algún momento escuché por ahí a alguien que me comentaba de una doctrina que estaban enseñando, donde dicen que, o sea, basado en la realidad humanizada, ¿no? Donde dicen que en la relación del padre y el hijo, no deja de ser hijo y no deja de ser padre, más bien no deja de ser hijo. Por ejemplo, si hay un hijo que hace algo malo, ¿acaso deja de ser tu hijo? ¿Acaso deja de ser tu padre? Entonces, basan su doctrina en esa situación, ¿no? Entonces dices, bueno, puedes hacer lo que tú quieras y no vas a dejar de ser hijo. ¿Qué opinión tendría pastor Daniel en este aspecto? Que yo ya tuve alguna confrontación con estas personas y
espiritualmente sabemos que si Cristo viniera hoy y siguen en esa enseñanza, pues no sabemos si se alcanzó a arrepentir de algo mal que hizo, pero la doctrina que están enseñando es que eso no caduca. Ser hijo, hagas bien o hagas mal, siempre va a ser así. ¿Usted qué opinión podría darnos, pastor? Sí, bueno, hermanos, la pregunta tiene varias aristas, especialmente en el mundo teológico cuando se habla porque el concepto que le vertieron al hermano es un concepto calvinista. Y entre el calvinismo y el arminianismo no se ponen de acuerdo, porque el calvinismo dice que una vez salvo, siempre salvo, y el arminianismo dice que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Entonces, efectivamente, Dios dice a los que creen, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién tiene poder de ser hijo de Dios? El que le recibe y el que cree. Ahora, el que le rechaza y deja de creer, ¿es hijo de Dios? Es muy sencilla la ecuación. Porque no caduca la consideración por parte de Dios, porque Dios no cancela su promesa ni su palabra de lo que Él dio. El problema está en la persona que rechaza la gracia. Entonces, el que rechaza la gracia, no es que Dios lo rechazó a él, no es que Dios le quitó su paternidad, es que la persona rechazó la paternidad y rechazó la comunión con su padre. No fue el padre el que echó al hijo pródigo de la casa, fue el hijo pródigo el que se fue. Y cuando quiso volver al padre, tuvo que volver a la casa. Es exactamente la misma condición. Muy bien, gracias, pastor Daniel. Wow, está excelente. Muy bien, hermanos, pues agradecemos mucho su participación. Están interesantes las preguntas. Esta estuvo como de sexto año. Muy bien, Emanuel. También la de Eric. Felicito. No sé si alguien tenga una pregunta final antes de que cerremos. Yo sé que luego dice, no, me hubiera dado chance, pastor. Bueno, tengo una oferta esta noche. Buenas noches. Hermana. Que no me dan chance de preguntar. Decía el pastor que ser hijos de Dios revela una convicción interna y ser testigos revela nuestra convicción al público. Pero, por ejemplo, en la consideración de ser un linaje, ¿se revela de las dos maneras, público e interno? ¿O cómo se revela el ser linaje? Sí, bueno, en el caso lo de hijo lo dije como interno porque es una naturaleza espiritual. Y en el caso del testigo lo dijo que es externo porque al testigo lo persiguen porque lo ven. Como también pueden perseguir a un hijo, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. Pero en lo que se refiere al linaje, habla de una estirpe real. Porque cuando dice del linaje de David antes de que lo sacaran a la plataforma era un desconocido. Y llegó a ser reconocido hasta que Dios lo sacó a la plataforma. Y entonces el linaje que viene de David es un linaje que va a trascender hacia la eternidad porque es el linaje de Jesús. Entonces cuando Pablo toca el concepto de nosotros como hijos o toca el concepto de nosotros como el linaje escogido, habla de ese linaje que trasciende a la eternidad porque nosotros somos del linaje de Jesús porque tenemos la sangre de Jesús. En el caso de Jesús como linaje de David, habla de una sangre real. Y en el caso de nosotros habla de la sangre de Cristo, no de la de David, humanamente hablando, sino de la realidad de la vida eterna. Por eso San Pedro dice que somos
real sacerdocio, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Hay una revelación total de la misión que tenemos destinada, no solamente para el tiempo que estemos aquí, sino para el tiempo que estemos en las bodas del Cordero, o cuando vengamos a reinar con Cristo, o cuando nos traslademos a la eternidad en la Nueva Jerusalén, habiendo pasado todos los filtros y todas las aduanas que se pasan en la historia futura de la iglesia, nuestro linaje se mantendrá porque estamos sellados para siempre con la sangre del Cordero. Aleluya. Amados hermanos, amada iglesia, estas son las consideraciones que no caducan, ¿verdad? Reflexiones cuando regresamos del COVID-19. Son 11 consideraciones. Vamos a tener este video disponible en el canal de YouTube. Y esta noche yo quisiera agradecer al pastor Daniel nuevamente y quisiera hacer una oración por esta hermosa enseñanza. Y le voy a pedir al maestro Viveros, ¿verdad?, que me ayude haciendo esta oración y nos despedimos. Y no sé si están nuestros hermanos que hoy toman la foto. Quisiera preguntar. Si no, le pedimos a ver. Sí, pastor. Sí está, perfecto. ¿Quién dijo sí? Ah, Gaby. Gaby. Perfecto, Gaby, muy bien. Bueno, mi hermano Arturo Viveros está aquí, ¿verdad? Y nos lleva en oración para despedirnos. Y después te voy a pedir que actives tu cámara porque nos van a tomar la foto para tener esta foto del recuerdo de esta hermosa masterclass. Hermano Viveros. Amén. Padre Santo, en esta hermosa noche estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque cada día, cada noche tú tienes una enseñanza nueva para nuestras vidas, como esta de consideraciones que no caducan, en las cuales, Señor, aprendimos que una consideración es ser hijos de Dios, ser hijos tuyos, coherederos con Cristo. Ser testigos también, Señor, implica estar dispuestos a no solo a decir lo que nos consta, lo que vemos, a hacer aún más, a esforzarnos más, al grado como Pablo de dar incluso la vida por tu palabra, Señor, por el ministerio. Y aprendimos, Señor, de parte del hermano Daniel, estas consideraciones que nos permiten, Padre, conocerte más, sentirnos también más propios, más tuyos, Señor. Te pedimos que esta palabra crezca en nuestras vidas, Señor. Gracias. Dé fruto, Padre, y que tú bendigas a través de esta enseñanza a cada uno de mis hermanos, Padre. Que nos quedemos con la bendición de saber que somos tus hijos, que somos linaje tuyo, que somos discípulos tuyos, que tú nos vas a enseñar, Señor, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Bendice la vida de nuestro hermano Daniel, úngelo, guárdalo, síguelo utilizando como esta herramienta, Padre, para que tus hijos a través de este medio podamos llenarnos de esta palabra, tener alimento en nuestra vida espiritual tan necesaria en esta pandemia, Señor. Bendecimos tu nombre porque sabemos que tú no nos has dejado solo en ningún momento, sino que nos guardas, nos alimentas, nos proteges, Señor. Avivas nuestra vida, nuestro interés de buscarte a través de estas clases, Padre. Te pido que guardes la vida y las familias que estuvieron representadas en este momento, en esta conferencia, pero también, Señor, de aquellos que no pudieron por alguna razón estar con nosotros. Tocamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pues hermanos, si gustas encender tu cámara un momento, vamos a tomar la foto y recuerda que tienes que sonreír, que tienes que verte alegre como hijo de Dios. Amén. Aleluya. Bueno. Amén. De aquí falta, bueno, me aparecen 2 hojas porque somos varios, pero hermana Isabel, no sé si pueda encender su cámara. Es la única cámara que falta. Muy bien. Gracias. Entonces va la foto. Héctor, creo que te veo todo oscuro. No sé si también te pueda solucionar. Muy bien, muchas gracias. Va la foto. 1, 2, 3. Falta Juan. Juan. A ver.
Es que me aparece en la siguiente hoja. Faltan varios, falta hermanos Meléndez, pero creo que no tienen su cámara, Heréndira. Andrés Valenzuela. Los hermanos Luna, y están. No sirve mi cámara, Gaby. Ah, ok. La familia Mejía. Ok. Gracias. Si no pueden por alguna razón, vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. Ay, todavía no me sale, permítanme. Aguanten la sonrisa, aguanten la sonrisa. Tengo que aguantar también la La barriga. respiración. A ver, 1, 2, 3. Bien, ya está. Muchas gracias, hermanos. Muy bien. Pastor Daniel, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. La verdad es que ha dejado una enseñanza excelente y muy agradecido con usted. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, pastor. Gracias. Ojalá que nos vuelva a aceptar esa invitación en otra ocasión. ¿Verdad? Seguro que Gracias, sí. pastor. Gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta aquí vamos a parar la grabación.